Supercrack Estrella presenta Tu amarte yo a la Antártida. Alternativa 3 es una producción televisiva británica de Anglia Televisión perteneciente al género ciencia ficción que bajo el formato de falso documental se articula como una investigación periodística acerca de extrañas desapariciones de científicos británicos, la cual casualmente termina descubriendo un plan para construir bases secretas en el espacio con la finalidad de escapar de una inminente catástrofe climática en el planeta Tierra. Pero no parece de una broma sino de un mensaje oculto, mintió Fernando Jiménez del Oso en la presentación de Alternativa 3 en TVE en 1983. 30 años se cumplieron el miércoles de la emisión en España de Alternativa 3, un falso documental de Anglia Televisión que destapaba una supuesta conspiración de alcance planetario. Se había estrenado en Reino Unido el 20 de junio de 1977 y, 6 años después, Fernando Jiménez del Oso lo emitió en La Puerta del Misterio el 13 de febrero de 1983, en la segunda cadena de TVE. El diario El País incluía el siguiente resumen en la programación de televisión de aquel domingo, 20. La Puerta del Misterio. Alternativa 3. Un equipo de periodistas que se hallaba investigando los cambios de las condiciones atmosféricas en el mundo y la sequía de 1976, así como el aumento en las estadísticas de personas desaparecidas, sigue un rastro de información a través de Inglaterra y América. Como en una novela policíaca, los datos que aparecen inconexos van tomando sentido y componiendo el rompecabezas de la Alternativa 3. Se ha producido ya un aterrizaje tripulado en Marte. Yo me senté a la hora señalada ante una pequeña televisión en blanco y negro para ver el programa en compañía de una de mis hermanas. Tras la cabecera, Jiménez del Oso, director y presentador de La Puerta del Misterio, apareció sentado detrás de su mesa casi en la oscuridad. Empezó diciendo: "Por fin, podemos ofrecerles a ustedes el anunciado programa Alternativa 3. Yo, en lo personal, llevaba años con la intención de conseguir ese programa y que ustedes pudieran verlo, porque es un programa muy interesante". Dijo que había considerado la posibilidad de emitirlo subtitulado y había optado por el doblaje para que el público no se perdiera ni un punto ni una coma de ese programa, ya que todo lo que en ese programa se dice merece ser escuchado con atención. Seguidamente, hizo un resumen de las circunstancias que rodearon la emisión original de Alternativa 3 y de su contenido. Centralitas bloqueadas durante días. El programa se emitió por el canal independiente de la televisión inglesa el 20 de junio de 1977 y, al día siguiente, todos los periódicos se hicieron cargo, recogieron la noticia de ese programa, de lo que ahí se decía, y escribieron editoriales de todo tipo. Las centralitas telefónicas de la emisora de televisión se encontraron bloqueadas durante varios días por gente que llamaba, unos, alarmados, otros, indignados, y otros preguntando si aquello era una siniestra broma o era real. Como consecuencia de todo ello, la televisión independiente inglesa, ese canal, se vio obligado a dar una información a los periódicos diciendo que lo que se exponía en Alternativa 3 no era cierto, que eran puras elucubraciones que se debían más a la desatada imaginación de los productores, guionistas y realizadores de ese programa que a la realidad. En esos 57 segundos, Jiménez del Oso omitió dos datos importantes y dijo una mentira. Pasó por alto que, aunque Alternativa 3 se emitió en Reino Unido el 20 de junio de 1977, en realidad había sido concebido para incluirse en la programación del 1 de abril, como una broma del Día de los Inocentes británico. Sin embargo, problemas a la hora de cuadrar la parrilla impidieron su emisión ese día. Por si a alguien le cupiera alguna duda, al final del documental se leía sobreimpresionado sobre el despegue de un cohete. Science Reports. Anglia Televisión. Norwich, England. Abril 1 de 1977. Más claro, agua. Se trataba de una inocentada. Sofisticada y a destiempo, pero inocentada. Sin una advertencia previa, a la mayoría de los españoles de 1983 la sobreimpresión de esa fecha no le diría nada. Advertencia en el falso documental Alternativa 3 antes de los créditos finales. Advertencia en el falso documental Alternativa 3 antes de los créditos finales. Al día siguiente de su estreno, en contradicción con lo contado por Jiménez del Oso, la prensa británica fue unánime en las alabanzas al programa y en destacar que era un montaje al estilo de La Guerra de los Mundos de Orson Welles. End of the World. But it's la televisión o el fin del mundo. Pero todo es un engaño televisivo, titulaba Daily Mirror. Angry Viewers Protest After War of the World Show. Storm over TBS Spot espectadores furiosos protestan tras programa como La Guerra de los Mundos.
Tormenta sobre una mistificación televisiva, decía Daily Express. How to blind them with sci-fi, cómo cegarlos con ciencia ficción, escribía el crítico de televisión de Daily Mail. Sci-fi drama total y convincing drama de ciencia ficción totalmente convincente, sentenciaba el de The Daily Telegraph. Al menos, uno de los críticos escribió en un titular que la producción merecía un premio. ¿De dónde sacó el psiquiatra de lo paranormal que en los diarios británicos del 21 de junio de 1977 se escribieron editoriales de todo tipo? Ningún periódico británico dio por real lo revelado en Alternativa 3 por una sencilla razón, también ocultada por Jiménez del Oso. La televisión independiente, IDF, les había avisado de que era una broma. Al día siguiente de la emisión, el columnista Alan Coren lamentaba en The Times que algunos colegas se hubieran ido de la lengua antes de tiempo, quizás en referencia al crítico televisivo Sean Day-Lewis, quien el mismo 20 de junio advirtió a los lectores de The Daily Telegraph que la realidad de Alternativa 3 era algo que tenía que ver con fechas y un retraso de más de 2 meses en la emisión, y que no podía decir más. Anglia Televisión emitió un comunicado, pero ni siquiera fue objeto de una reprimenda por la Autoridad Independiente de Radiodifusión, IVA. Estaba perfectamente claro de que se trataba de una pieza de entretenimiento, declaró un portavoz de la IVA. 6 años después, Jiménez del Oso vendió a su audiencia todo lo contrario y dijo que las centralitas telefónicas de la emisora de televisión se encontraron bloqueadas durante varios días, algo que, visto lo visto, parece harto improbable. Unas horas, entra dentro de lo posible. Varios días, no. Antes de adelantar el contenido del documental, Jiménez del Oso lanzó una pregunta al aire. ¿Qué es lo que contiene Alternativa 3 para armar todo ese revuelo y para haber provocado, como consecuencia, que no sea permitida su emisión en Estados Unidos y que tampoco sea permitida su emisión en la Unión Soviética? Acto seguido, contaba cómo ambas superpotencias sabían desde hacía tiempo que nuestro planeta está condenado a un cambio climático catastrófico que acabará haciéndolo inhabitable, ante lo cual habían contemplado 3 alternativas. Abrir agujeros en la atmósfera a bombazo atómico limpio para dejar escapar la polución, excavar refugios para una parte significativa de la humanidad o llevarse a una élite a Marte. Habían optado por la tercera, explicaba el director de la Puerta del Misterio. La pregunta inicial sin respuesta que alimentaba la conspiranoia incluía una mentira y una omisión. No es verdad que se prohibiera la emisión de Alternativa 3 en Estados Unidos, país en el que Evan publicó en 1979 el libro escrito por Leslie Watkins basado en la pieza televisiva. ¿Qué sentido tenía prohibir el documental, pero no el libro? Lo cierto es que la NBC estuvo a punto de comprar los derechos de emisión del falso documental, pero se echó atrás por la experiencia de la CBS con la sesión de radioteatro de la Guerra de los Mundos en 1938. Hace 75 años, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, abrió una investigación sobre la producción de Orson Welles y no emprendió acciones contra la emisora de radio al concluir que, si bien resultaba lamentable que el programa alarmara a mucha gente, no parecía haber riesgo de que se repitiera un incidente similar. Nadie prohibió en Estados Unidos emitir Alternativa 3. Fueron las cadenas las que no lo hicieron para evitarse problemas con la FCC. En el caso de la URSS, Jiménez del Oso se olvidó ante la cámara de un detallito. No hay dictadura conocida que permita que se emplee su televisión para, sea en un producto de ficción o no, acusar al régimen de participar en una conspiración. El broche de oro a tanto despropósito lo constituyen los 159 segundos en los que Jiménez del Oso reivindica la importancia del testimonio del astronauta Bob Grodin, supuesto integrante de una misión Apollo que habría visto en la Luna a otros muchos humanos, y las pruebas facilitadas por del astrofísico William Ballantine, el filtrador de la película del primer aterrizaje en Marte en 1962. Los casos de Grodin y Ballantine demostraban, según el psiquiatra del misterio, que lo que se narra en el documental es real. Grodin murió en 1978. Se suicidó y es una de esas muertes extrañas que también rodean a todo ese tema de Alternativa 3. Por ejemplo, Ballantine, que era un astrónomo, murió en unas circunstancias muy misteriosas. Ni más ni menos que fue objeto de una cremación espontánea. Tuvo un accidente de coche, y su cuerpo se quemó. Literalmente, se achicharró. Apenas quedaron cenizas, mientras que sus ropas estaban ligeramente chamuscadas. No mires arriba película de Netflix me parece una película profética, aunque está hecha en clave de humor para no ser tomada en serio, me parece que tiene un mensaje secreto muy siniestro sobre las élites y sus planes.
Una vía de escape para escapar de la Tierra cuando todo se torne mal en la Tierra. Esa vía de escape está entre la Antártida, donde ya hay ciudades ocultas, y Marte. Dirigida por Adam McKay, que ya consiguió aplausos en el pasado con retratos sociales, políticos y económicos como La gran apuesta y El vicio del poder, la película cuenta la odisea de dos astrónomos, un veterano profesor, DiCaprio, y una estudiante de doctorado, Lawrence, para advertir al mundo de un aterrador descubrimiento. Un meteorito de grandes dimensiones se acerca a la Tierra y amenaza con destruirla por completo. El apocalipsis se acerca, pero nadie quiere mirar hacia arriba. No quieren los políticos, que solo piensan en cómo sus decisiones podrían afectarles en las urnas o en su imagen pública, y no quiere la gente, que escéptica y explotada por la sociedad del consumo prefiere ignorar estas alertas. Y los únicos que sí quieren mirar es para averiguar cómo sacar el máximo beneficio de la tragedia inminente. ¿Tiene el mundo salvación o estamos todos condenados? McKay nos muestra una ficción, claro, pero una que tiene mucho de realidad. Desde las personas públicas que inspiraron a los protagonistas hasta los hechos recientes, y no tan recientes, que formaron los fundamentos de su historia, repasamos todas las conexiones de No mires arriba con la realidad más palpable. En No mires arriba, Adam McKay explora cómo aquellos que poseen el capital poseen el poder. En el sistema capitalista, un gobierno puede hacerse pequeño frente al poder económico de un empresario como Peter Iseruel, al que da vida Mark Rylance, un billonario que intentará sacar tajada del meteorito. Al fin y al cabo, así es como se construyen las grandes fortunas del mundo, sobre la explotación laboral y las desgracias ajenas. La conexión de este personaje con el mundo real es más que evidente. De hecho, podemos considerar a Iseruel una especie de mezcla entre Jeff Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg. Por ejemplo, la obsesión del presidente de Amazon con viajar al espacio encaja a la perfección con las obsesiones del personaje, así como su estética a lo Steve Jobs. En la película también se apunta que Iseruel es uno de los principales donantes en la campaña de la presidenta Orlean, un guiño a esas relaciones de poder intoxicadas entre políticos y las élites económicas. Iseruel, Orlean y otros en su círculo de élite abordan una nave espacial durmiente diseñada para encontrar un planeta similar a la Tierra, dejando atrás a Jason sin darse cuenta. Orlean llama por teléfono y le ofrece a Mindy 2 lugares en la nave, pero él se niega y elige pasar una última noche con su familia, Dibiasky, Orletorpe y Yule. Como era de esperar, el cometa golpea la Tierra, provocando un desastre mundial y desencadenando un nuevo evento de nivel de extinción. A mitad de los créditos, las 2000 personas que abandonaron la Tierra en una nave espacial construida en secreto antes del impacto del cometa, aterrizan en un exuberante planeta alienígena 740 años después, poniendo fin a su sueño criogénico experimental. Salen de su nave espacial desnudos y, en su mayoría, con las manos vacías, admirando el nuevo mundo habitable. Orlean es repentinamente asesinada por una gran criatura parecida a un pájaro que ella trató como a una mascota, lo que llevó a Iseruel a asumir que ese es un Bronteroc. Luego aconseja a todos que no acaricien a los Bronterocs que se acercan. Una escena posterior a los créditos muestra a Jason emergiendo de los escombros levantados a la atmósfera, habiendo sobrevivido al cometa, llamando a su madre, e intentando publicar en las redes sociales usando su teléfono. La NASA ha elevado nuevamente la probabilidad de impacto del asteroide 2024 IR-4, también conocido como meteorito 2032, contra la Tierra, situándola en un 3,1% para el 22 de diciembre de 2032. Se trata del mayor riesgo jamás registrado en la historia moderna de la observación de objetos cercanos a la Tierra. Llamado IR-4, fue detectado por un telescopio en Chile y generó una alerta global de la ONU para incrementar su observación y determinar su trayectoria. Expertos explican las claves de su seguimiento y qué consecuencias tendría un impacto en la Tierra durante los últimos días. Todas y cada una de las organizaciones que se dedican a investigar los secretos del espacio han centrado el foco de su actividad en el estudio de las probabilidades de impacto en la Tierra del asteroide 2024 IR-4, también conocido como meteorito 2032. Este último seudónimo lo recibe con motivo de la fecha que se ha planteado de manera unánime entre todos los científicos. Para llegar a este día hemos de esperar más de 7 años, hasta el 22 de diciembre de 2032. Es por eso que, la antelación con la que contamos nos anticipa unas posibles modificaciones tanto en la trayectoria como en el tamaño, solo el tiempo lo dirá. Asimismo, a esta disyuntiva se le une la problemática de su supervisión.
A partir del mes de abril de este curso, el asteroide no podrá ser localizado desde la superficie terrestre, por lo que, esta función se trasladará al telescopio espacial James Webb, un observatorio espacial desarrollado a través de la colaboración de 14 países y controlado por 3 entes: la Agencia Espacial Europea, ESA, la Agencia Espacial Canadiense y la NASA. En este contexto, mientras que la NASA, en su última revisión, subió las probabilidades de impacto del asteroide en un 0,2%, dando un producto total de 2,4%, la ESA ha diagnosticado una bajada de probabilidades en los datos ofrecidos el pasado lunes. La aproximación ha bajado hasta el 2%. Terraformar la Antártida. Estudio revela que la vegetación en la Antártida ocupa una superficie total de 44,2 kilómetros. Se trata del primer estudio cartográfico de la vida vegetal en todo el continente blanco. Señala que más del 80% del crecimiento de las plantas se concentra en la península antártica y las islas vecinas. Experimento de botánica en la década de 1960 en la Antártida. Estamos en 2071. No hace tanto tiempo aún había hielo en la Antártida, aún queda algo. Pero hoy lo que hay es trabajo. El continente ha cambiado mucho, es cierto. Pero, sin duda, ha cambiado a mejor. Ahora hay hoteles, restaurantes, lugares de ocio y una amplia oferta cultural. Por ejemplo, si uno viaja al Polo, puede ver la reconstrucción del Poleim, la tienda que Amundsen y su gente montaron hace ya 160 años. Justo al lado, está el Museo William Smith, que ahora tiene un par de exposiciones temporales, una de Magritte y otra de tejidos tradicionales africanos. Junto a él, hay un McDonald's. 2 escenarios para un futuro antártico. Eso es lo que me viene a la cabeza leyendo Choosing the Future of Antarctica, un texto que publica hoy la revista Nature y que hace algo refrescante. Se pone en lo peor, pero también en lo mejor. Los investigadores imaginan 2 futuros para el continente austral. Un escenario es el resultado esperable de la acción climática internacional y del control de actividad humana en la Antártida. El otro, como podemos ver en la imagen, el que he recreado al principio del post, es consecuencia de la inacción, de la pérdida de hielo, el aumento del nivel del mar, el calentamiento generalizado, la acidificación del océano y, sobre todo, el uso humano indiscriminado. Ni siquiera son escenarios muy radicales o sesgados. Son, por decirlo de alguna manera, escenarios razonables. Pero es que la complejidad de imaginar los mares del sur dentro de 50 años es inigualable. Pensemos que el ecosistema del continente antártico es un encaje de bolillos global que se ve afectado constantemente por cambios, imprevistos y decisiones. Precisamente eso es lo que lleva a los investigadores a decir que salvar la Antártida es salvar el mundo. Algunos de los cambios que enfrentará la Antártida ya son irreversibles, como la pérdida de algunas plataformas de hielo, pero hay muchas cosas que podemos hacer, prevenir o revertir, explicaba Martin Siegert, coautor del estudio e investigador del Imperial College London. Las temperaturas globales son un factor clave que influye en el grado de cobertura del hielo. Hace 50 millones de años, el mundo era unos 14 grados Celsius más cálido de lo que es en el presente, y la concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera terrestre era muy elevada comparada con los valores actuales de 400 partes por millón, ppm. Era de entre 1000 y 2000 ppm, entre 2, 5 y 5 veces los niveles actuales. Posteriormente el planeta comenzó a enfriarse lentamente durante unos 16 millones de años. Hace 34 millones de años, la temperatura media del planeta había disminuido unos 6 grados, hasta establecerse en alrededor de 23 grados, casi 8 grados más cálido de lo que es hoy. Un hecho fascinante es que nuestro sistema solar quizás tuvo en sus orígenes no 1, sino 3 mundos habitables al mismo tiempo. Claro está, hablamos de Venus, la Tierra y Marte, que, no solo estaban en la zona habitable del Sol, sino que probablemente tenían agua líquida en su superficie y que, por tanto, satisfacían el laxo criterio de habitabilidad de los astrónomos. Recordemos que el que un planeta sea habitable no implica necesariamente que esté habitado. Hoy en día, de los 3 solamente queda uno que siga siendo habitable, nuestro planeta. La incógnita es cuándo dejaron de ser habitables Venus y Marte y, por supuesto, si estuvieron alguna vez habitados. Pero la pregunta clave es, ¿cuándo dejó Marte de ser habitable en su superficie? La mayor parte de la atmósfera de Marte se perdió hace 3.700 millones de años, al final del período noéico. Desde entonces el planeta rojo ha tenido una atmósfera muy tenue.
Sin embargo, gracias a misiones como Curiosity sabemos que Marte fue habitable durante el período esférico, desde hace 3.700 millones de años hasta hace 3.000 millones, incluso, durante el comienzo del Amazónico, desde hace 3.000 millones hasta la actualidad. Eso sí, desde mediados del esférico no fue habitable en la superficie continuamente y se sucedieron episodios de habitabilidad intercalados con otros, cada vez más largos, en los que el planeta no era habitable. ¿Cuánto duró cada uno de estos períodos? No estamos seguros, solo sabemos que Marte se fue haciendo más y más seco y más frío. En realidad, durante la mayor parte del tiempo que fue habitable, Marte probablemente fue más parecido a una bola de nieve que a una canica azul con bellos océanos. Terraformar Marte. Hablábamos antes de la idea ochentera de Christopher McKay sobre terraformar Marte y no se quedó ahí. Sin embargo, sus condiciones están muy lejos de hacer de él un lugar habitable, al menos, para el ser humano. Por citar solo algunas de sus características atmosféricas, la radiación solar es tan elevada que moriríamos, su atmósfera es irrespirable para nosotros y, para sobrevivir, necesitaríamos encontrar agua. Marte tiene polos, pero su hielo no es agua, sino dióxido de carbono. Aunque se encontrara agua, los colonos marcianos tendrían que vivir confinados en bases, para disponer de aire respirable y estar protegidos de las radiaciones. Pese a todo, su gravedad es 2/3 la de la Tierra, su temperatura media es de -46 grados y su atmósfera no contiene casi oxígeno. Otras alternativas hipotéticamente habitables. A pesar de no ser un planeta como tal, sino una de las lunas de Saturno, Titán es otro de los candidatos donde mudarnos. Tiene una pequeña atmósfera que protege al planeta de las radiaciones, y posee agua, aunque en forma de hielo. El gran problema actual es que está tan alejado del Sol que su temperatura media es de unos centésimo octogésimo C, lo que también lo vuelve incompatible con la vida humana. Para comparar, la temperatura más baja de la Tierra que se había registrado por una estación meteorológica fue de -89 segundos C en julio de 1983 en la base Vostok, una estación de investigación de Rusia en la Antártida Oriental. La isla Signy de la Antártida, cuya mitad siempre está cubierta de hielo, lleva años lidiando con un huésped no deseado, un mosquito no volador. Ahora, se ha convertido en un gran problema, ya que el pequeño insecto se ha extendido a una zona mucho más grande y sus poblaciones se están multiplicando. Esto está cambiando la composición del suelo de la isla, según un nuevo estudio del British Antarctic Survey, BAS. Eretmoptera murphy se alimenta de materia orgánica muerta y ha provocado una descomposición más rápida de las plantas, aumentando así los niveles de nitrato del suelo entre 3 y 5 veces en comparación con los lugares de la isla donde el mosquito está ausente y solo viven especies nativas de invertebrados. Murphy no es una especie nueva en la isla. Es originaria de Georgia del Sur, una isla subantártica, y fue introducida accidentalmente en Sydney en la década de 1960 durante un experimento botánico, según Bass. Su proliferación se hizo evidente en la década de 1980. Descubrieron que esta única especie, que no tiene competidores ni depredadores en la isla, está destruyendo el musgo muerto y convirtiéndolo en tierra más rápido que las especies nativas de invertebrados. Con la rápida distribución de la distribución, los cambios en este entorno terrestre único tendrán un impacto en todos los niveles de biodiversidad. Jessamine Bartlett, de la Universidad de Birmingham y British Antarctic Survey, dice: el mosquito básicamente está haciendo el trabajo de una lombriz de tierra, pero en un ecosistema que nunca ha tenido lombrices de tierra. Estos resultados preliminares se refieren a que la isla Signy alberga algunos de los mejores ejemplos de bancos de musgo en la región antártica. También es el hogar de las dos únicas especies de plantas con flores de la Antártida, la hierba de pelo y la perla. La amenaza de introducir especies invasoras en los ecosistemas aislados desde hace mucho tiempo en la Antártida está creciendo, sobre todo debido al rápido calentamiento regional y al aumento de los niveles de actividad humana. Según el informe publicado en la revista Soil Biology and Biochemistry, hoy en día, los niveles de nitrato en el suelo de la isla han aumentado hasta una magnitud que antes solo se observaba en colonias de especies mucho más grandes, como pingüinos o focas. Esto se debe a que las densidades de población de larvas de mosquitos pueden alcanzar más de 20.000 individuos por metro cuadrado en algunos sitios, mencionó Bass en un artículo sobre el estudio. Del blanco al verde, la vegetación de la Antártida está aumentando. Un estudio revela que la vegetación en la Antártida está aumentando y es consecuencia del calentamiento global.
Los científicos hablan de punto de inflexión en los ecosistemas y llaman a la acción climática urgente. Nuevas investigaciones suman evidencia a un escenario ya escalofriante. El cambio climático antropogénico es el responsable de los innumerables impactos, eventos extremos y transformaciones aceleradas que están sucediendo en la Tierra. Un estudio de la Universidad de Insubria, en Italia, trae nuevas revelaciones. Esta vez, sobre el continente blanco. Según la investigación, la Antártida tiene cada vez más vegetación, y la causa es, por supuesto, el aumento global de las temperaturas. Las plantas que encontramos en la península antártica, en su mayoría musgos, crecen en quizás las condiciones más duras de la Tierra, comentó Roland. Finalmente, los investigadores han asegurado que este aumento de vida vegetal agregará materia orgánica y facilitará la formación de suelo, lo que podría abrir el camino para que otras plantas crezcan. Esto, según ellos, representa un riesgo ambiental para el continente. Si extrapolamos lo que hemos observado en la isla Cygnus a otros lugares de la Antártida, también puede producirse un proceso similar, afirma Nicoletta Canone, bióloga a cargo del estudio. Esto significa que el paisaje antártico y la biodiversidad podrían cambiar rápidamente. Algo que podría dar lugar al fin del mundo tal y como lo conocemos. El grito desesperado de los científicos: sin la Antártida, la Tierra no será habitable. Los expertos piden la protección de las aguas que rodean el Polo Sur no solo para salvar su biodiversidad, sino toda la vida en la Tierra. Noticias relacionadas. Paul Wasman, ecólogo. España debe ir al Ártico para saber por qué nieva medio metro en Madrid. El mayor iceberg del mundo se desprende de la Antártida. Es más grande que Mallorca. Así era el australotitán, el mastodóntico dinosaurio de 25 metros que acaba de ser descubierto. Un grupo de trabajo de expertos científicos en la Antártida ha advertido este lunes de que la crisis climática está empujando a esta región polar austral a umbrales críticos, lo que podría generar una reacción en cascada de repercusiones globales negativas para la biodiversidad y la humanidad mundial. Por ello, piden el establecimiento de una red de áreas marinas protegidas que circunde al continente austral. La advertencia llega precisamente con motivo de la reunión consultiva del Tratado Antártico, RTA, que se celebra con carácter anual. Los científicos expertos en esta región polar del planeta piden a los gobiernos que protejan las áreas en riesgo. El informe destaca que la Antártida conecta todas las cuencas oceánicas y hace que el planeta Tierra sea habitable, pero en este momento se encamina hacia varios puntos de inflexión que tendrán repercusiones globales. En concreto, alerta de que aumentos en las temperaturas del océano, causando el colapso del casquete de hielo y el aumento del nivel del mar global en varios metros, así como de cambios en la química del océano, el aumento de la absorción de dióxido de carbono, lo que provocará la acidificación y posible interrupción de las redes tróficas. Otros de los efectos que supondría esta cascada de consecuencias es el cambio del secuestro regional de carbono por medio del intercambio de carbono entre la atmósfera, plantas y animales, y el océano, un proceso conocido como la bomba biológica de carbono. Asimismo, podría producirse una alteración de las dinámicas de los ecosistemas y las especies, lo que provocaría la pérdida de la biodiversidad, la alteración de procesos biológicos, cambios en las distribuciones geográficas de las especies y cambios en la dinámica de la red trófica, tanto regional como globalmente. La investigadora insiste en que queda claro que como parte de la gestión de la crisis climática, establecer una red circumpolar de áreas marinas protegidas en el océano austral, entre otras acciones, contribuirá de gran manera a la ciencia climática y ayudará a desarrollar políticas relacionadas con el clima para todo el planeta. El deshielo de la Antártida destapa nuevos territorios habitables. La Antártida se llena de flores. ¿Cómo es el sorprendente efecto de la ola de calor récord? Aunque las flores suelen ser un buen augurio, en ese continente son el resultado de la ola de calor más grande jamás registrada. Los hallazgos publicados en Advancing Earth and Space Science, una ola de calor récord que se desarrolla en lo que debería ser el momento más frío del año en el lugar más frío de la Tierra, tiene a los científicos preocupados por lo que podría significar para la salud futura del continente antártico y las consecuencias que podría tener para millones de personas en todo el mundo. Las temperaturas desde mediados de julio han subido hasta 10 grados por encima de lo normal en algunas partes de la Antártida, y el calor anormal podría continuar durante la primera mitad de agosto. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporte el video para no ser apagado por las élites.